Papelito ahí hoy. Si no tiene lápiz, por favor le avisa al hermano Alfredo. Qué bonito sería que usted pudiera anotar los 7 u 8 líneas que vamos a estar compartiendo hoy. Este es uno de los mensajes, hermanos, donde siempre usted lo va a poder usar. Le digo por qué, porque pruebas tenemos todas las semanas, ¿verdad? Todas las semanas hay algo nuevo. Hay veces que todos los días parece que aparece algo nuevo. Este papelito con la cita bíblica le va a servir. Yo le voy diciendo cómo lo vamos a ir llenando. Y ya le digo, si tiene lapicera, gloria a Dios. Si no tiene, el hermano Alfredo, allá el hermano Jeremías, le va a estar repartiendo un lápiz. Vamos a ir, hermanos, a la palabra de Dios, el libro del apóstol Santiago. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 16 al 18. Santiago, capítulo 1, versículo 16 al 18. Cuando lo tiene, si me dice amén, por favor. Si usted no tiene Biblia y quisiera una, le avisa a cualquiera de los hermanos y le van a estar dando una Biblia. Amén. Dice la palabra de Dios, Santiago, capítulo 1, versículo 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra que nos has dejado, Señor. Toca nuestra mente y nuestro corazón en esta tarde, para que salgamos diferentes, Señor, de cómo hemos llegado a esta casa de oración. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Es interesante, hermanos, que hay un país en el mundo que la estadística dice que es el país donde más engañadores hay en cuanto al Internet. Y usted se va a imaginar qué país es. El país es Nigeria. Nigeria es el país donde más, como le dicen, hackers, ¿verdad? Los que están con la computer tratando de sacar información o de engañarlo o engañarla a través del Internet. Son los que más email envían a Europa y Estados Unidos, tratando de que usted o yo o cualquier persona de esos países le demos información. Algunos de los emails que mandan es en cuanto a usted ha ganado un premio, o usted ha recibido una herencia, o simplemente necesitamos una inversión suya de $100 o $1,000 y le garantizamos que va a recibir 10,000, 100,000, hasta $1,000,000. Y decimos, qué barbaridad, ¿verdad? Qué tremendo, la gente de Nigeria. Le digo una cosa, usted y yo, como hijos de Dios, todos los días, están tratando a nuestro alrededor de que usted y yo caigamos en el engaño. En lo espiritual me estoy refiriendo. Decimos, qué barbaridad lo carnal o este país, pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que hemos sido engañados en lo espiritual? Y cuando muchas veces somos engañados en lo espiritual, hermanos, lo vamos a ver en todo el servicio, en cuanto al servicio y la predicación, cuando estamos pasando por una prueba difícil en nuestra vida. Por eso el título del mensaje es: evitemos ser engañados en las pruebas. Lo primero que se pregunta muchas veces el creyente, aún en la prueba: ¿por qué me pasa lo que me está pasando? Señor, si te he servido o te sirvo. Señor, si con mi familia no estamos en ningún pecado grande. Señor, ¿por qué estamos trabajando para ti? Señor, ¿por qué me pasa lo que me está pasando? Y fíjense que estamos hablando de creyentes que preguntan eso, no personas que no conocen de Cristo. ¿Cuál es la situación o por qué se produce esto en la vida del creyente? Si tomamos la carnada, no vamos a perseverar en nuestras pruebas. Le digo por qué. Porque vamos a tratar de hacer el camino más corto. Señor, esto de servirte es muy difícil. Me vuelvo donde estaba.
Señor, esto de dar el diezmo o la ofrenda confiando que tú, Señor, me vas a prosperar porque tu palabra lo dice, es muy difícil para mí, lo dejo de lado. Señor, el tener un devocional con mi familia todos los días para que la palabra de Cristo empiece a gobernar en nuestra familia, en mis hijos, en mis nietos, Señor, es muy difícil. No puedo, pareciera que cuanto más trato de hacer las cosas para Dios, más pruebas llegan a mi vida. Le voy a leer una carta que envió un pastor tiempo atrás a través del internet, pidiéndole a otro pastor en Idaho lo siguiente: que por favor orara por él y su familia. Su hija de 23 años, su yerno y su nieta de 5 meses fueron muertos en un choque por un varón que era la tercera vez que salía a la calle a manejar habiendo tenido DUI o habiendo sido detenido por conducir borracho. Fíjese lo que dice este pastor cuando pide oración. Mi familia y yo creemos que Dios es amoroso, que es santo, que es misericordioso, que es fiel por el propósito que está teniendo en nuestra vida. Pero fíjese cómo termina esta oración. No estamos enojados, pero estamos tristes. Eso dice un varón cuya familia estaba sirviendo a Dios y de repente 3 miembros de su familia son muertos en un choque por alguien que no debería haber manejado. Dice, no estamos enojados con Dios, pero estamos tristes. Y muchas veces eso pasa en nuestra vida, hermanos. Y el apóstol Santiago nos quiere enseñar un poco a través de la palabra cómo podemos lidiar cuando llega una prueba grande a nuestra vida. ¿Qué recursos podemos tener para seguir confiando en la grandeza y en el poder de Dios, en el poder de Cristo? En el verso 16, donde ustedes tienen su papel, entonces en la primera línea, por favor ponga ahí, cuando pasamos por pruebas somos vulnerables a ser, ponga, engañados. La primera palabra es engañados. Desde el versículo 13, el apóstol Santiago, fíjese que cuando dice que alguien es tentado, dice cuando alguno es tentado, 1:13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Primer punto entonces que Santiago nos quiere enseñar: no le echemos la culpa a Dios por lo que estamos pasando. Y ahí donde dice tentado, hermanos, en realidad es prueba. No, cuando estemos en prueba, no digamos que la prueba es de parte de Dios, para lastimarnos, para hacernos mal. Eso es lo que dice Santiago. Fíjense en el 14, sino que cada uno es tentado o cada uno es probado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por ejemplo, si usted y yo tenemos tendencia a perder la fe cuando una prueba llega a nuestra vida, el Señor va a seguir permitiendo pruebas en mi vida para que yo crezca en la fe. Si usted o yo tenemos problema en el área de que cuando llega una prueba a mi vida no solo busco de Dios, sino que busco al curandero o que me tiren las cartas o busco a este o aquel o al otro, ¿verdad?, que me lea el futuro, estoy teniendo un problema con la fe, estoy teniendo un problema con las pruebas y Dios va a seguir enviando pruebas a mi vida para que yo mejore en esa área donde decae mi fe. Por eso Santiago dice, cuando estás en una prueba y te sigue probando el Señor, no creas que te está tentando o porque es malo o porque quiere hacerte daño. Eso es lo primero que establece Santiago. Y finalmente en el 16, que es el comienzo de nuestra predicación, dice, amados hermanos míos, no erréis. Hermanos, ahí la palabra errar es me planaste en griego y significa no dejes que el engaño puesto delante de tus ojos te agarre como carnada. Fíjese que cambia un poco la traducción, ¿verdad? Nuestra Reina Valera. En inglés está mejor traducida esa palabra. Uno dice no erréis, bueno, a ver, no erro al blanco, ¿verdad? Pero en el original dice, amados míos, no se dejen engañar cuando una prueba está presionando tu vida,
cuando una prueba está presionando tu alma, cuando una enfermedad te está lastimando, cuando algo en tu familia te está golpeando, no seas engañado creyendo que Dios no está en control de lo que está pasando. Él está en control absolutamente de todo, como lo vamos a ver a través del estudio. ¿Qué es lo primero, hermanos, que debo afirmar en la prueba? Usted tiene ahí el punto A, en el verso 16. En las pruebas debo afirmar mi salvación en Cristo. Lo primero que debo afirmar es mi salvación en Cristo. Santiago sabía como líder, sabía como evangelista, sabía como apóstol que la mejor manera de lidiar en la prueba, o cuando alguien está pasando por la prueba, es movernos y profundizar con la persona en la palabra de Dios. Claro que un abrazo también muchas veces es importante, un consuelo, un llamado telefónico, pero cuando pasa el tiempo emocional, lo primero que como líderes o cristianos maduros tenemos que compartir con la persona que está sufriendo es la profundidad de la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Si usted y yo estamos convencidos por fe de que soy salvo en Cristo y que nadie puede arrebatarme de su mano, yo sé que si eso lo creo por fe, y es verdad, y sabemos que es verdad, todo lo que la palabra también me quiere enseñar en cuanto a las pruebas, también lo voy a creer por fe, y me va a calmar, me va a sostener y va a permitir que yo o usted pasemos a través de lo que a veces nos golpea, de lo que a veces pareciera que nunca nos vamos a levantar. Romanos 8:28 dice que todo lo que llega a la vida del creyente ayuda a bien. No que nos vamos a sentir bien siempre, no que todo va a ir bien siempre, pero al final del camino, al final de la prueba, hermanos, usted y yo nos vamos a dar cuenta que la mano de Cristo ha estado en nuestra vida a través de esa prueba. Dice el apóstol Santiago: amados hermanos míos, no erren, no se dejen engañar. ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Por qué hay veces que cuando nos va bien, muchas veces pensamos que es porque estamos haciendo algo bien delante de Dios? Y cuando nos va mal, le echamos la culpa a Dios o le echamos la culpa a los demás. Santiago pone todo el peso de pasar la prueba confiando en Dios en la vida del que está pasando la prueba. No en quien tiene la culpa, no en quien me dijo, no en quien me hizo. Estamos totalmente en el lado opuesto de lo que es la psicología. ¿Qué hace el psicólogo? Sienta a la persona, le cuenta su vida y lo más fácil es empezar a decirle a la persona: no es tu culpa lo que está pasando. Tu padre tuvo la culpa, tu madre tuvo la culpa, tu abuelito, tu tío, que te echaron de tal trabajo o que tal persona te hirió. No. El apóstol Santiago le pone al creyente el peso de decir: no quiero ser engañado, yo me voy a soportar esta prueba en Cristo porque es lo único de lo que puedo tomarme para seguir adelante. Lo triste, hermanos, es que muchas veces no todos los creyentes actúan de esa manera. Muchas veces buscamos afuera de la palabra de Dios o fuera de la oración lo que está ya todo enseñado a través de la palabra perfecta de Dios para que usted y yo podamos pasar adelante en la prueba. Punto B. ¿Por qué envía Dios las pruebas? Dios envía pruebas de acuerdo a su soberanía, póngale soberanía ahí, y su amor por nosotros. Soberanía y amor. Fíjese lo que dice Job en su libro, allá cuando la misma esposa le dice: ¿por qué no maldices a Dios? Te quitó todo, nos quedamos sin hijos, nos quedamos sin riqueza, te quitó hasta la autoridad que tenías en el pueblo como anciano rico. ¿Y qué le dice Job? Como alguna de las mujeres impías has hablado. Y después le dice: ¿qué vamos a recibir solamente lo bueno de Dios y no lo malo? Interesante pregunta para hacernos cuando estamos cruzando la prueba. ¿Por qué será que en la prueba, hermanos, en la tribulación, en la enfermedad, lo único que me acuerdo es lo que estoy pasando ahora? ¿Por qué no recordamos que el Señor hasta el día de ayer o hasta hoy mismo, aún en la prueba,
Nunca me ha faltado comida. O a mí me faltó comida cuando era chico, éramos pobres. Muy bien, pero estás aquí todavía. Te hace respirar, te ha prosperado, te ha llevado adelante en tu niñez, aunque has sufrido. Tantas cosas que tenemos para dar gracias a Dios. Pero ¿por qué será que el enemigo logra que cuando usted o yo, aún confiando ciegamente en la palabra cuando todo va bien, cuando empieza a ir algo mal y que no puedo controlar o dominar, empiezo a creer que Dios no está en control? Dios envía pruebas de acuerdo a su soberanía y su amor por nosotros. El profeta Amós, en el capítulo 3, versículo 6, dice: si una calamidad ocurriera en la ciudad, ¿no estará el Señor a cargo de esto? ¿O no lo habrá hecho Jehová de los ejércitos? ¿Qué está diciendo Amós? Todo lo que llega, hermanos, a nuestra vida, Él lo tiene programado, lo tiene preparado. El tema es entender que la soberanía y el amor de Dios, hay veces que a través de la prueba solamente la podemos experimentar. Hasta que no estamos en el fondo del pozo, hasta que no estamos a veces hundidos hasta tal punto que ya no sabemos a quién clamar, eso es lo que quiere el Señor, porque clamamos a Él. Ahí es cuando clamamos a Él y podemos ver su soberanía y su amor de una manera diferente. ¿Qué le dijo el Señor al apóstol Pablo? ¿Qué le dijo Cristo al apóstol Pablo en cuanto al aguijón que había permitido en su vida? Dice: 3 veces le pedí que me lo quitara. Y el Señor me dijo: que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pregunta: ¿cuál es la prueba que usted está o yo estoy pasando hoy? La prueba que sea, hermanos, Dios está glorificando en esa prueba en su vida y en la mía. Porque de alguna manera nos quiere debilitar a través de la prueba para que cuando confiemos en Él, nos fortalezcamos en Él y a través de su palabra. Amén. Amén. ¿Cuáles son las buenas obras o los buenos pensamientos o la soberanía de Dios en nuestra vida? ¿Cómo la vemos? No solo cuando llega el cheque que no esperábamos, no solo cuando nos dicen que al final el examen médico salió bien. ¿Cuándo experimentamos la soberanía y el amor de Dios? Principalmente cuando estamos pasando por una tribulación. Como hijos de Dios estamos hablando, ¿verdad? Ahí en el punto C, póngale: cuanto más sintamos el peso de la prueba, más alerta debemos estar en el Espíritu Santo. Por eso Santiago dice: amados, no se dejen engañar. Porque hay veces que cuando llega la mala noticia, cuando llega la tribulación, empezamos a querer manejar nuestra vida o cómo acomodo lo que está pasando. ¿Qué dice Santiago? Si te pones a armar tu vida o armar esta tribulación, ¿cómo lo puedes acomodar? De acuerdo a tu experiencia, estás cerrando, estás siendo engañado. Deja que Dios en su soberanía y en su amor por ti te guíe a través de la prueba. ¿Por qué? Porque debemos estar alerta en el Espíritu Santo, hermanos, cuando llega la prueba, cuando llega la duda, cuando llega la enfermedad, cuando llega la tribulación. Si no estoy alerta, dice Santiago, vas a ser llevado fuera de lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Versículo 17. Ahí en el primer versículo, o en la primera línea en su estudio, póngale: para evitar ser engañados en las pruebas, afirmemos que Dios es bueno. Y usted conoce tanta escritura donde habla de que Él es bueno, misericordioso. Ese es el carácter de Dios. Es eterno, es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Toda justicia, toda misericordia, toda gracia, todo entendimiento. ¿Por qué decimos que al declarar que Él es bueno, no puede haber duda, hermanos, en mi mente, en mi corazón? Si es toda bondad, no va a ser nada malo que me perjudique. O es toda misericordia, Dios, no como nosotros que a veces somos misericordiosos y otras veces no. Si Él es toda misericordia, lo que está llegando a mi vida o a la suya, Él está de alguna manera aplicando la misericordia a nuestra vida para que al pasar la prueba podamos
entender su perfecta soberanía y su amor por nosotros. Es interesante, la palabra perfecto y perfecta es una de las palabras preferidas de Santiago. Si usted se va al versículo 2, fíjese capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, otra vez, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, el original dice perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago nos quiere mostrar, hermanos, que aún la prueba que llega a mi vida es perfecta en las manos de Dios. Oh, pastor, pero a mí no me gustó sufrir, o no me gusta sufrir lo que estoy sufriendo, o lo que estoy perdiendo, o el dolor, o la angustia. Estoy perdiendo mi familia, estoy perdiendo el trabajo, estoy perdiendo la salud. No me gusta. No nos puede gustar. Pero Santiago dice en el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estuvimos diciendo, Él es bueno, poderoso, eterno, Él me ama, Él lo ama, Él es toda misericordia. Si creo eso, y creo que todo don perfecto y toda dádiva que Él me da es por mi bien, ¿cómo no creer que Él está en control de todo? Lo que pasa es que no nos gusta pasar por el valle. Hace calor en el valle, y más cuando es desierto, ¿verdad? No nos gusta. Nos gusta el arbolito en la montaña, tranquilo, que haya un arroyo, que haya comida. El valle nos molesta. Pero es en el valle, hermanos, donde se prueba la fortaleza. Es en el valle de la prueba, de la tribulación, donde se prueba el carácter de cada cristiano. No cuando estamos contentos, no cuando estamos alegres, no cuando todo está bien. En el valle, en la tribulación, es cuando vemos el regalo perfecto de Dios para mi vida, aún a través de esta prueba que estoy pasando. En el punto A del verso 17, póngale, las pruebas son uno de los regalos perfectos de Dios para nosotros. Las pruebas son uno de los regalos perfectos de Dios para nosotros. Nos gusta disfrutar de lo bueno de Dios, pero no de lo malo, porque siempre acomodamos todo a nuestro sentimiento y a nuestra manera de pensar. Fíjese que también el apóstol Santiago dice, Padre de las luces, el único lugar en la Escritura donde a Dios, el Creador, se le llama así. ¿Y por qué habla Santiago de la luz? ¿Por qué habla de la luz? Porque lo está comparando a lo que sucede con el sol. Usted y yo ahora no podemos ver el sol, está nublado, pero sigue ahí. Está queriéndonos decir Santiago, no veas a Dios solamente en lo bueno y cuando te va bien. No creas que se esconde cuando estás pasando por tribulación o angustia o enfermedad o pérdida. Sigue ahí, sosteniendo tu vida, guiando tu vida y estando en control de toda la prueba que ha llegado a nuestra vida, desde que comienza hasta que termina. Padre de las luces, lo llama Santiago a Dios, al Creador. Lo relaciona con el sol. También relaciona la naturaleza y el propósito de Dios hacia sus hijos. Siempre, hermanos, vamos a tener la iluminación del Espíritu Santo y de la palabra para salir adelante. El Señor Jesucristo habló de que Él era la luz. Habló de que Él era la puerta, Él era el camino, Él era la verdad. Cuando habla de que es la luz, está diciendo, yo soy el que te ilumino siempre. Aunque creas que viene la tormenta, aunque creas que es de noche, aunque creas que se viene el aguacero, mi luz siempre te va a guiar y te va a sostener, porque te amo, porque soy perfecto y quiero que tú crezcas de alguna manera para ser perfecto como yo lo soy. Eso es lo que dice Jesucristo prácticamente a través de todo el Evangelio de Juan. Acuérdense que el Evangelio de Juan nos muestra a Cristo como el Hijo de Dios, como divino. Póngale ahí en el punto B del versículo 17. Los propósitos de Dios sobre sus hijos nunca cambian. Si Él es luz, siempre va a ser luz.
Si declaro y creo que Él es soberano, siempre es soberano. Si Él es bueno, y como decimos siempre, todo el tiempo, es bueno también cuando estoy aún en lo peor de mi vida. Por eso soy, o usted, somos llamados hijos de Dios. Porque estamos en las manos de Dios. No importa la situación por la que estamos pasando. Lo que pasa es que hay dos situaciones o dos actitudes de Dios que no nos gustan en nuestra vida. Es un Dios de amor y eso nos gusta, ¿verdad? Mejor dicho, hay una actitud en su carácter que a veces no lo tomamos bien. Siempre nos gusta el amor de Dios en nuestra vida, pero debemos recordar que Él es un Dios de juicio también. Él no es como nosotros. No es como el ser humano que a lo mejor, ¿verdad?, le gusta la mordida. No es como el ser humano que a lo mejor, ¿verdad?, ¿qué pasa con los hijos, con los nietos, cuando queremos poner límite a veces? Por tantos días no vas a tener tal cosa. Al otro día, los 2 días, el niño o la niña es una sonrisa o trajo una buena nota de la escuela. Nosotros no ponemos los límites de acuerdo a la justicia divina. Lo ponemos de acuerdo a nuestras emociones, a nuestro amor por los que amamos. Pero Dios es diferente. Dios va a poner en su vida y en la mía la prueba que quiera poner. Y ahí no hay mordida que valga con el Señor. ¿Y cuánto va a durar, Señor? Lo que yo quiero que dure, dice. Porque cuando pases esta prueba, te voy a purificar como el oro se purifica 7 veces, para que sea puro, más limpio, más separado para Dios. Cuando lo entendemos de esa manera, hermanos, la prueba nos va a doler. ¿Se acuerda la carta del pastor? No estamos enojados, pero estamos tristes. Y el Señor acepta que estemos tristes, a lo mejor en la prueba, en la pérdida, pero no le echemos la culpa a Él. Si llegó la prueba del Dios perfecto a mi vida, es porque quiere que de alguna manera, a través de esa prueba, yo y usted crezcamos en lo espiritual. Es un Dios de amor, pero es también un Dios de juicio. Cuando estamos en una prueba grande, en una tribulación, debemos por fe confiar en la palabra de Dios, no en mis emociones. Póngale ahí en el punto C, o la letra C del verso 17. Cuando pasamos por pruebas, nuestra fe debe estar puesta en la palabra de Dios, no en nuestras emociones. Nuestra fe debe estar puesta en la palabra de Dios, no en nuestras emociones. Cuando estamos pasando en lo peor, hermanos, del valle, el Señor quiere que nos tomemos de su palabra, que oremos, que oren por nosotros, que confiemos en la familia de la fe, que no recurramos a métodos o situaciones o personas que están peor que yo espiritualmente. Busquemos en la oración como grupo, como familias, busquemos el consuelo cuando estamos en un dolor grande, en una tribulación. Entonces, en lugar de confiar en mis emociones, voy a confiar en la palabra, en la oración de mis hermanos, en la restauración que Dios quiere hacer en mi vida. Pero fíjense que la prueba que llega al Hijo de Dios, aunque parezca que llega en la carne, el Señor quiere que la enfrentemos con el Espíritu, no con la carne. ¿Amén? Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Último versículo. El versículo 18. Ahí en la primera línea usted puede poner, para evitar ser engañados en las pruebas, afirmemos nuevamente la soberanía de Dios, principalmente en nuestra salvación. La primera vez pusimos afirmar mi salvación, pero ahora en el 18 Santiago lo encara diferente, porque fíjese lo que dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No solo ahora declaramos y nos afirmamos en la salvación, ahora declaro, Señor, aún en esta prueba, tu soberanía eterna se aplica a mi salvación.
Si tu Hijo Jesucristo murió y resucitó y me dice que eso me garantiza a mí la vida eterna y el perdón de pecados, Señor, no sé cuánto durará el valle, pero yo sé que tu soberanía me tiene preparado un lugar en los cielos junto a Cristo. No solo declaro, Señor, yo sé que soy salvo, también ahora declaro, Señor, tú eres tan soberano que tu Hijo llegó para demostrarme que no solo soy salvo, sino que tengo la seguridad de la salvación por la soberanía de Dios en la cruz del Calvario, a través de Jesucristo, por supuesto. Para evitar ser engañados en las pruebas, afirmemos la soberanía de Dios, principalmente en nuestra salvación. En el punto A, si Dios es mi fuente de salvación, Él no me abandona en mis pruebas. Y el Señor Jesucristo, hermanos, fue el que más enfatizó esta verdad, declarándonos que Él por su voluntad y por su amor nos salvó. Fíjese qué interesante que siempre que el Evangelio fue predicado, el Señor no le preguntó a la persona, a veces sí, pero ¿qué pasó con Pablo, por ejemplo? No le dijo a Pablo, después que lo tiró del caballo entrando a Damasco, Pablo, te doy la elección, vas a tener que ir a Damasco, pero te doy 3 días para pensar a ver si querés ser salvo, ¿verdad? No, cuando el Señor, hermanos, a usted o a mí nos salvó a través de esa confesión de fe, lo hizo con un propósito. Usted y yo tenemos un propósito que el Señor quiere cumplir en su vida y en la mía. Por eso decimos en la primera línea, si Dios es mi fuente de salvación, no me abandona. ¿Por qué? Porque tiene un plan para usted y para mí. Ahora, ¿cuál es el plan para usted y para mí? Es algo personal. Y el Señor nos sorprende, hermanos, todos los días de nuestra vida en que caminamos con Él. A través de la lectura, de la oración, recibir mensajes, compartir mensajes, orar por hermanos, visitar enfermos, evangelizar en la calle. El Señor nos sorprende si cada día queremos ser sorprendidos por Él. Si queremos y lo buscamos en lo espiritual, hermanos, Él nos va a sorprender. La persona que hace años a lo mejor que Señor y nada pasa y no acepta a Cristo, tal vez ese día va a pasar. Señor, estoy tratando de orar y oro por este trabajo, pero no llega. Tal vez ese día va a llegar. ¿Por qué? Cuando cambie nuestro corazón y le digamos, Señor, donde tú me envíes, lo que tú me digas, yo quiero ser obediente. Lo único que nos pide el Señor, hermanos, es obediencia. ¿Qué está sintiendo hoy usted? A pesar de la prueba que está pasando, ¿qué está sintiendo hoy que el Señor a lo mejor quiere que esta noche o mañana haga usted para Él? Es personal. Pero lo que usted haga en obediencia, o yo hagamos juntos en obediencia, el Señor lo va a prosperar. ¿Por qué? Porque Él no nos abandona aún en las pruebas que tengamos cada uno en nuestra vida diaria. Y fíjese que termina diciendo Santiago, para que seamos primicias de sus criaturas. Y es un término del Antiguo Testamento. Era cuando cada familia, cada varón judío, por ejemplo, colectaba o recogía la cosecha de ese medio año o del año. Lo primero que hacía era repartir o llevar los primeros frutos, que casi siempre era el 10% de lo que colectaba, lo llevaba al templo. Cuando no había templo se lo dejaban los levitas. ¿Por qué dice que nos salvó a través de la palabra? Para que seamos primicias. Para que aún en la prueba, o en la tribulación, o aún en la muerte, hermanos, el Señor sienta que le estamos dando lo mejor de nosotros. Pero hay veces que somos egoístas. Yo soy el que tengo la gripe, yo soy el que me van a tener que operar por esta situación y aparte tengo que ir a orar yo por tal persona que me está pidiendo. Estoy con demasiada tribulación, que vaya otro. Me duele mucho el estómago, que vaya, hermano o hermana. El Señor quiere glorificarse, hermanos, a través de nuestra obediencia. Y si usted o yo no podemos, el Señor lo sabe y no lo hagamos. Pero ¿cuántas veces? Por la prueba, por la angustia, por el dolor, por la pelea con el esposo, la esposa, decimos, Señor, que lo haga otro. ¿Sabe quién se pierde la bendición?
usted y la pierdo yo. Porque si aún en la tribulación confío que Él es soberano, que es perfecto, que me ama, que nunca me abandona, que aún lo que está permitiendo en mi vida es perfecto para mi crecimiento, si lo tomo de esa manera, aún sufriendo, cuando obedezco, nos vamos a sorprender, hermanos, lo que Dios va a empezar a hacer en nuestra vida, cada día en nuestra vida, a través de Cristo, a través de la palabra de Cristo y a través del Espíritu Santo de Dios. La última línea, como Dios nos ha salvado para cumplir sus propósitos, Él nos cuidará y guiará a través de toda tribulación. Él nos cuidará y guiará a través de toda tribulación. Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Y lo creemos por fe. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie.